Hola, bueno, buenos días para todos. Para los que no me conocen, soy Ana Laura Fernández, del Departamento de Estudios Económicos, aquí de la Cámara de Comercio y Servicios del Uruguay. Agradecerles a todos los que están aquí presentes. Como ustedes bien saben, algunos quizás ya han participado. Estas instancias, bueno, nos permiten compartir con ustedes, con las empresas, con aquellos allegados a la Cámara, los últimos datos de actividad, en particular de la encuesta trimestral que nosotros realizamos 4 veces en el año, ¿sí? En esta oportunidad vamos a estar compartiendo los datos de lo que corresponde a la actividad de lo que es el tercer trimestre del año, en particular de lo que es el comportamiento de las ventas de 15 rubros asociados a lo que es comercio y servicios. Entonces, bueno, esta es la actividad que estaríamos cerrando el año. Vamos a ver también un poquito estos resultados de actividad del sector, bajo qué contexto económico se dan, tanto local como internacional, y a partir de ello también pensar un poquito qué podemos esperar para los próximos periodos. ¿Sí? Voy a estar compartiendo pantalla con ustedes. La idea es hacer una presentación más o menos de 20, 30 minutos. En algunos puntos quizás voy a ir más rápido para no estar en detalle en cada uno de los rubros que analizamos en la encuesta. Ustedes claramente pueden acceder al informe completo, van a acceder a este informe, y bueno, y luego de finalizar la presentación también abrimos un espacio de intercambio, consultas y bueno, información que ustedes quieran compartir también con nosotros, que es muy valiosa también para nutrir estos informes que realizamos aquí en la Cámara. Entonces comienzo compartiendo pantalla. Les pido por favor si pueden mantener los micrófonos silenciados para no estar distorsionando la reunión. Y bueno, también pueden ir dejando sus comentarios en el chat si así lo desean. Comienzo compartiendo pantalla. Bien. Bueno, entonces, como les decía un poquito, la idea es bueno, ¿no? Analizar los datos de actividad, en particular del sector comercio y servicios, pero bueno, para entender también bajo qué contexto, tanto local como internacional, se da esta situación, ¿no? En ese sentido, poquito lo que hablamos siempre, ¿no? Entender qué está pasando en el resto del mundo para después ir a la región y después llegar a entender los resultados de actividad en el caso concreto de Uruguay, en el caso de China. La información, a ver, no ha cambiado drásticamente respecto a las presentaciones anteriores. Lo que sí podemos decir con los datos recabados hasta este último momento, lo que hay sí es una confirmación de este enfriamiento de la economía china, que todavía sigue persistiendo en el desarrollo de su política, lo que es el COVID-0, donde hay importantes restricciones, tanto en lo que tiene que ver con movilidad, pero también eso cómo repercute en lo que son la actividad económica de dicho país, y eso claramente tiene un impacto a nivel internacional, y en particular en Uruguay como principal destino de nuestras exportaciones. Si bien ha habido ciertos cambios, porque claramente la sociedad se ha manifestado en contra de esta poca flexibilización, esta política COVID-0, de todas formas, más allá de esa cierta flexibilización, todavía sigue siendo complejo el desarrollo de la actividad en China, y eso hace que los resultados, lo que tiene que ver con crecimiento del PIB, trimestre a trimestre vemos unas correcciones a la baja. Como ustedes pueden ver, las proyecciones para lo que es el cierre de este año están en torno del 3%, un poquito superior para el año próximo, sin embargo, muy lejos de lo que eran los niveles de crecimiento prepandemia que tenía la economía de China, incluso por encima del 6%. A su vez, los últimos indicadores que tienen que ver con expectativas industriales, todos ellos están por debajo de 50 puntos. Esto quiere decir que dichos sectores en realidad están creciendo en menor magnitud, o sea, hay menor actividad económica
respecto a periodos anteriores en principales sectores de la economía china, como lo es el manufacturero y también el sector servicios. Con lo cual, las noticias de parte de China no son para nada optimistas y se confirma ese proceso de enfriamiento de la actividad económica en dicho país y su impacto para Uruguay y también para lo que hace a los precios internacionales de los alimentos como gran demandante de dichos productos, y eso también impacta claramente en nuestro sector exportador, es decir, no solamente por la vía de menor demanda en términos de cantidades, sino también por menores precios de esos productos, lo vamos a ver más adelante. En el caso de Estados Unidos y la eurozona, ¿no? Aquí, en cierta forma, el rebote de la pospandemia, ¿sí? Ese crecimiento importante que hubo luego de una caída muy drástica en el momento peor de la pandemia, también al impulso de políticas fiscales y políticas monetarias contractivas, ha hecho que, de políticas monetarias expansivas, han hecho que el rebote de la pandemia hoy se esté agotando, porque claramente los niveles de inflación han sido muy altos, y eso ha hecho que los bancos centrales, tanto en Estados Unidos como en la eurozona, hoy estén respondiendo en sucesivos incrementos en lo que tiene que ver con las tasas de interés, y eso está haciendo que se esté atravesando una fase de bajo crecimiento o de estancamiento en estas principales economías, ¿no? Entonces, por un lado, las políticas antiinflacionarias, o con el objetivo de moderar los niveles inflacionarios que vinieron luego de la pandemia, hoy están teniendo un impacto directo en lo que tiene que ver con la actividad económica en las principales economías, y eso claramente también impacta en nuestro país, y también en lo que hablábamos, en lo que tiene que ver con los precios internacionales de los alimentos a la baja. También la baja del petróleo, en ese sentido lo podemos ver como una buena noticia, pero en líneas generales hablamos de las principales economías, en lo que tiene que ver con el occidente, atravesando una fase de bajo crecimiento o estancamiento luego de ese rebote que se vivió en el año 2021. La relativa buena noticia es que ese proceso inflacionario importante que llevó a desarrollar políticas monetarias contractivas, hoy parecería que lentamente comienza a tener resultados, es decir, la inflación mundial podría haber comenzado a ceder, lo cual hace que quizás haya un cierto aflojamiento en esas políticas monetarias, y por lo tanto eso puede dar respiro a que esos bajos niveles de crecimiento no sigan incrementándose, ¿no? Entonces, bueno, eso es un poco el escenario para el 2023. De todas formas, todavía, si bien hay cierta moderación en los precios, eso todavía aún es lento. Como ustedes saben, en la última reunión de la Reserva Federal hubo un incremento adicional de las tasas de interés, de la tasa de política monetaria, con lo cual, a su vez, también hubo anuncios de que en el 2023 seguirán habiendo aumentos, quizás en menor magnitud o más lentos que lo previstos, dado que, bueno, la inflación parece lentamente haber comenzado a ceder, y también para no poner en juego tanto lo que tiene que ver con el crecimiento de la actividad económica. A su vez, como les decía, eso también tiene un impacto, estos menores niveles de actividad a nivel de las principales economías también están teniendo un impacto en lo que tiene que ver con los precios de los alimentos, los cuales luego de su pico, que se registró en el mes de mayo de este año, o sea, el año 2022 comenzó con un escenario bueno en materia de precios de alimentos, y así lo vimos. El sector agroexportador de nuestra economía se vio altamente beneficiado por esta realidad. Sin embargo, ya lo que tiene que ver con la segunda mitad del año, ese proceso o ese crecimiento se detuvo, y por el contrario hubo un retroceso en lo que tiene que ver con el precio de los alimentos a nivel internacional, hoy estando un 13%, más de un 13.5% por debajo de ese pico. La relativa buena noticia es que en los últimos registros hablan de por lo menos una detención en lo que tiene que ver con esa caída de los precios de alimentos. De todas formas, desde una perspectiva de más de largo plazo, hoy es posible establecer que los precios de los alimentos están más de un 50% por encima de lo que eran los valores prepandemia, con lo cual, en ese sentido,
el escenario no deja de ser del todo malo, en cierta forma, en materia de precios de alimentos. Ahí con algunas excepciones, en lo que tiene que ver en particular con los últimos registros, cierto revés en los últimos registros, en lo que tiene que ver con la leche, la soja y el arroz. En el caso de la carne, todavía el precio internacional continúa ajustándose a la baja, y en ese caso en particular acercándose a los valores del año 2021. También, como decíamos, el precio del petróleo también acumula una caída importante en lo que tiene que ver en estos últimos periodos, una caída de más del 20% desde su pico en junio de este año. En este sentido, Uruguay como importador de lo que tiene que ver con el petróleo, y también como determinante en lo que tiene que ver con los precios de los combustibles a nivel local, es una relativa buena noticia, también pensando en un escenario de análisis de ajustes de precios de combustibles para lo que es el primer mes del año próximo aquí en la economía local. Con lo cual, este es el escenario a nivel extrarregional. A nivel regional, esta es la realidad en el caso de Brasil y Argentina, sin detenerme mucho, pero en definitiva, y esto tampoco cambia drásticamente más allá de los acontecimientos políticos en Brasil. La realidad es que Brasil atraviesa una fase de crecimiento muy bajo, con lo cual eso claramente no es una buena noticia para nuestro país. En particular, si ustedes ven las proyecciones para el año 2023 de crecimiento del PIB, están cercanas al 0,8%, incluso en algunos casos hablando de un estancamiento para lo que es el año próximo en el caso de Brasil, con lo cual claramente eso no es una buena noticia. Otro aspecto también importante en el caso de Brasil tiene que ver con esto que se ha estado discutiendo en estos últimos tiempos en su posición respecto a lo que hace a su política de inserción internacional, a su política de cómo enfrentarse al mundo en materia de apertura o no respecto a sus actividades productivas. Está claro que ahí hay un sector agroexportador que necesita abrirse al mundo, y parecería que Brasil continuaría transitando este camino de una mayor apertura hacia el mundo. Pero bueno, esto también va a ser clave también para nuestra economía, cómo Brasil se posicione en el Mercosur, y también cómo se posicione con sus principales mercados, en el que tiene que ver con China, con la Unión Europea y con Estados Unidos. En el caso de Argentina, aquí también la realidad, después vamos a verla un poco más en detalle en Argentina, pero sí está claro que también Argentina atraviesa una fase de menor crecimiento, también un escenario de proyección para el año 2023 de muy bajo crecimiento, de menos del 1%, sumado a un escenario donde electoral, desde el punto de vista político, desde el punto de vista social, también complejo, con un año electoral, lo que es el 2023. Como ustedes saben, hoy las proyecciones en materia de inflación argentina están en el 100% para el caso de 2022, ¿sí? Y a su vez con la brecha cambiaria que continúa expandiéndose, y también con incrementos importantes en lo que tiene que ver con tipo de cambio. Y a este escenario, como decíamos, se le suma un intenso año electoral para el 2023. En conclusión, ¿cuál es el escenario que nosotros proyectamos para Argentina y cómo eso puede impactar a nivel local? Bueno, no vemos grandes cambios por lo pronto en 2023, quizás en 2024 con un dólar que no incremente tanto, y con una inflación quizás más controlada, puede haber cierto reacomodo en materia de precios relativos con Uruguay. De todas formas, para el 2023 esperamos que el escenario actual, donde Argentina está muy barata frente a nuestra economía, estimamos que eso se va a mantener durante el 2023, con alguna proyección de cambio para el 2024, pensando en el nuevo gobierno que asuma. En cierta forma, esto que veíamos, ¿no? El shock negativo que hoy recibimos de Argentina, es una economía barata frente a nuestra economía y cómo se impacta a nivel local, una economía empobrecida, o sea, argentinos donde han visto reducido sensiblemente su poder de compra, y eso también
incide no solamente en lo que hace a bienes, principalmente a lo que hace a los servicios, ¿sí? Principal origen de los turistas provienen de Argentina, nuestra economía, y por lo tanto este shock negativo lo estamos estimando para el 2023, que va a permanecer y claramente va a ser una restricción para pensar en un proceso más dinámico de nuestra economía uruguaya, en particular durante el año 2023, ya lo estamos sufriendo en el 2022, y estimamos que esto perdure durante el 2023. Ya ahora entrando en lo que tiene que ver con la economía a nivel local, ¿sí? En lo que tiene que ver con los últimos datos de actividad correspondientes a lo que es el tercer trimestre del año. Como ustedes saben, recientemente se publicaron los datos de actividad del tercer trimestre. Allí, sin detenerme en mayor medida en esto, pero sí compartir con ustedes algunos datos relevantes que surgieron de esta información. En particular, el dato aquí quizás más relevante es el estancamiento o el bajo crecimiento que evidenció la economía uruguaya en el tercer trimestre respecto al segundo trimestre. Si bien era esperable, porque muchos de los indicadores adelantados ya estaban dando cuenta de esta menor velocidad de crecimiento de la economía para el cierre del año, bueno, así lo confirman los datos oficiales. De todas formas, en una comparativa interanual, o sea, cuando comparamos este periodo tercer trimestre de 2022 respecto a 2021, algunos datos relevantes. En particular, tanto el agro como la industria atraviesan un escenario de caída, y esto, bueno, tiene que ver con esto que hablábamos al principio, ¿no? Un escenario de segunda mitad del año donde los precios internacionales caen de los alimentos y donde hay una menor demanda de las principales economías. Claramente eso tiene un impacto importante tanto en el agro como en la industria. Allí en la agroindustria, allí en particular la cadena cárnica se ha visto fuertemente afectada por la menor demanda, pero principalmente también por la caída pronunciada en los precios internacionales de estos productos durante el segundo semestre del año. Por el contrario, tenemos sectores como es el comercio, transporte y construcción que mantienen una fase de crecimiento, también porque acá también hay introducido una importante componente que tiene que ver con rebote de la actividad frente a momentos donde la economía todavía se estaba recomponiendo de un escenario de caída bien importante durante la pandemia, ¿no? Ustedes sabemos que el sector comercio, transporte, fueron los sectores que más tardaron en recuperarse, con lo cual en estos datos también hay un componente importante de rebote, es decir, de lo que llamamos normalización de la actividad y no de un crecimiento genuino de estos sectores de actividad. De todas formas, lo vamos a ver también más adelante con los datos de actividad, pero en el caso de comercio, transporte, allí están incidiendo en estos datos tanto lo que tiene que ver con la venta en particular, por ejemplo, de electrodomésticos, donde ha crecido en estos últimos periodos, lo que tiene que ver con el comportamiento de viajes hacia el exterior, en particular agencias de viaje. Allí vamos a ver lo que es el turismo emisivo, en particular hacia la región, Argentina concretamente, y también en el caso del transporte, aquellos movimientos de mercadería asociados también a las exportaciones, también tuvo que ver un impacto en estos resultados a nivel sectorial. Y en el caso de la construcción, si bien lo que es la construcción de UPM2 ya está en su etapa final, pero sin embargo siguen los procesos de construcción en materia de lo que son las obras conexas, y ahí también hay un impacto también importante en el sector de la construcción, de lo que tiene que ver con la construcción, en lo que tiene que ver con viviendas. Allí también está impactando positivamente en los resultados de este sector. Lo que les decía, a nivel de la inversión hay una caída, porque bueno, lo que tiene que ver con esto, ¿no? Con la finalización de la obra de UPM2, donde luego vamos a ver que bueno, UPM2 va a empezar a repercutir principalmente en lo que tiene que ver con el año 2023, ya en el sector industrial, y no tanto en la etapa de inversión o lo que es construcción. Y en el caso de las exportaciones de bienes y servicios, si bien en el trimestre presentan un crecimiento, cuando vemos los datos más cercanos en nivel de exportaciones, en concreto
los datos del mes de noviembre, vemos una caída en las exportaciones de bienes, y eso porque, bueno, lo que hablamos previamente, ¿no? La caída a nivel de precios y también la caída de la demanda de las principales economías y cómo se está impactando en los sectores agroexportadores. También después lo vamos a ver el impacto del comportamiento del dólar en dichos sectores. En el caso del consumo privado, también desde el lado de la demanda, uno de los componentes que más tardó en consolidar o iniciar su fase de crecimiento, el cual consolida un dinamismo también con una parte de estos resultados que tiene que ver más con rebote que con puro dinamismo de lo que es el consumo, y allí concentrado en lo que veíamos previamente, gastos en viajes al exterior y compra de indumentaria y electrodomésticos, en particular televisores. Con estos datos de actividad que tenemos del tercer trimestre del año, entonces vemos un freno importante de la actividad en términos agregados para lo que es el cierre del año, en particular como resultado de menor actividad en lo que tiene que ver con el agro y la industria, y nos permite proyectar, estimando una situación también de estancamiento para los últimos meses del año, proyectar una tasa base de crecimiento para el cierre de 2022 en el torno del 5.5%. También hay que entender que casi 3/4 partes de esa tasa de crecimiento corresponde a rebote, o sea que todavía estamos atravesando, ¿no? Estamos todavía teniendo consecuencias positivas de la salida de la pandemia, y sin embargo ya para un 2023 estamos proyectando una tasa de crecimiento cercana a un entorno de el 2%, donde ya el efecto rebote quede atrás y solamente sea un componente genuino de crecimiento de la actividad económica, claramente por debajo de los registros previos. Entonces, un poquito esos son los datos a nivel oficial. Estos son los datos que nosotros manejamos, como les decía, en lo que tiene que ver con la encuesta de actividad en el sector comercio y servicios, los datos que corresponden a lo que es el tercer trimestre del año. En cierta forma, el tercer trimestre del año a nosotros, en lo que tiene que ver con el sector comercio y servicios, dentro de los cuales relevamos 15 rubros, una situación de estancamiento o de crecimiento bien moderado en el sector, y a su vez a nivel tanto de rubros como de empresas, cierta disparidad en estos resultados. En particular, a nivel de empresas, pueden ver que solamente el 30% de las empresas relevadas registró un incremento de sus ventas reales en la comparación interanual. Y a nivel de rubros, como les decía, de los 15 rubros relevados, 9 de ellos registraron una variación negativa en sus niveles de venta. ¿Sí? Y a su vez vamos a ver que también algunos de esos rubros relevados no solamente atraviesan un escenario de caída en el tercer trimestre del año, sino a su vez que este escenario de caída perdura, es decir, vienen ya de 2 o 3 trimestres consecutivos de contracción en sus niveles de venta. Eso vamos a ver más adelante cuáles son estos rubros que atraviesan una fase más compleja frente a otros que, por el contrario, atraviesan una fase más dinámica. También dentro de la encuesta, como ustedes saben, desglosamos los resultados de actividad económica a nivel de tamaño de las empresas y también a nivel de localización. Las microempresas son aquellas o las que sufren más de forma más pronunciada una caída en sus niveles de venta en la comparación interanual, mientras las grandes empresas son las que salen mejor paradas, es decir, incluso atravesando una fase de crecimiento por encima del 2% en sus niveles de venta. A nivel de las regiones, lo vamos a ver también más adelante, pero aquellas empresas ubicadas en la región litoral, centro y noreste, y aquí vamos a ver el impacto de la situación de frontera, cómo está impactando en los resultados de estas empresas, que como ustedes pueden ver, son las que registran los mayores niveles de contracción en sus niveles de venta, casi llegando al 5% y bien por encima de los registros de las otras zonas geográficas, incluso a nivel agregado. Después, como veíamos, a nivel de servicios, a nivel de comercio, esta es la realidad en los servicios, los cuales, como bien lo hemos hablado en otras oportunidades, son los que más
sufrieron en la pandemia y los que más les costó también salir del proceso de caída registrado durante la pandemia. Allí vamos a ver que sobresale en este escenario de estancamiento de lo que es servicios el resultado de agencias de viajes, y en el caso de comercio, como decíamos, también refleja un escenario de crecimiento, pero bajo aún, y cierta inestabilidad cuando uno compara respecto a los periodos previos. Aquí, como les decía, vamos a ver algunos, no es que voy a entrar en cada uno en detalle, pero sí mostrarles algunos de los sectores, de los rubros que nosotros relevamos dentro de la encuesta que atraviesan una fase de contracción, estos 9 rubros que veíamos hoy de los 15 que estaban cayendo, algunos de forma más pronunciada que otros, y algunos de forma más estable que otros, es decir, permanece el escenario de caída. Aquí, por ejemplo, tenemos materiales de construcción, ferreterías y pinturerías, ¿sí? Donde es un sector que permanece en 3 periodos consecutivos atravesando una fase de contracción, y allí también vemos qué pasa a nivel de la rentabilidad de estos sectores, ¿sí? En cierta forma también acá hablamos de menores niveles de venta, y a su vez también de mantener o caída en lo que tiene que ver con los niveles de rentabilidad del rubro. Por eso es interesante complementar el análisis o los resultados en materia de venta y qué pasa también con los niveles de rentabilidad respecto al periodo anterior, y también cuáles son las proyecciones, y eso también lo analizamos en la encuesta, las proyecciones para el próximo año en materia de rentabilidad y materia de facturación. Allí también otro de los sectores que también atraviesa una fase de caída, en este caso bastante pronunciada, es el sector cuidado personal. Vamos a ver más adelante que es uno de los sectores que se está viendo fuertemente impactado por la realidad de frontera, por la relación de precios desfavorable con la economía argentina en particular, pero también con Brasil. Y en este sentido es un sector que permanece en un escenario de caída, tanto en lo que tiene que ver, aquí incorporamos la información tanto de lo que son empresas especializadas del rubro, como la venta de estos productos en supermercados. En ambos casos hay una caída de las ventas de estos productos, ¿sí? En materia, otro de los rubros que también atraviesa una fase de contracción es lo que tiene que ver con la venta en mini mercados en particular, donde se da una caída generalizada a nivel de las empresas en particular. O la casi totalidad de las empresas relevadas dentro de lo que es el rubro de mini mercados atraviesa una fase de caída, y las expectativas para el cuarto trimestre no son optimistas, o son relativamente pesimistas en lo que tiene que ver con incrementos de la facturación para lo que es el cierre del año. Otro de los sectores que también atraviesa una fase de caída es lo que refiere a muebles y accesorios para el hogar, aquí simplemente con 2 trimestres de caída. Vehículos, repuestos automotores y combustibles también en una fase de caída. Aquí tengamos en cuenta que no solamente vemos qué pasa con la venta de automóviles, sino que incorporamos lo que es el sector repuestos y combustibles. En su globalidad, el sector atraviesa o mantiene una fase contractiva. De todas formas, sí hacemos hincapié específicamente en lo que refiere a la venta de automóviles. La venta de automóviles sigue creciendo, ¿sí? En la comparación interanual, de todas formas, claramente a una menor velocidad, ¿sí? O sea, las tasas de variación en la comparativa interanual se han ido reduciendo en niveles, de todas formas todavía son tasas de crecimiento. Y a partir de estos últimos datos, el último dato que tenemos son las ventas a septiembre, donde hay un incremento del 9% en lo que tiene que ver con el crecimiento interanual en el mes. Con un análisis de más largo plazo, el crecimiento de las ventas es más del 4%, y si comparamos respecto a la realidad prepandemia, el sector incrementó sus ventas en más de un 25%. Entonces, como lo hemos analizado en otras oportunidades, ha sido lo que es la venta de automóviles, en cierta forma se ha despegado de lo que es la realidad del sector comercio en su globalidad, y a partir de este escenario podemos proyectar
lo que tiene que ver con el cierre del año, y ahí establecimos diferentes escenarios, negativos, neutrales y escenarios un poquito más optimistas. Dada la coyuntura actual, donde también hay un dólar, como ustedes saben, que atraviesa una fase, una reducción en el precio del dólar, un fortalecimiento del peso a nivel local, y esperando también un dólar planchado para lo que son los próximos meses, uno esperaría que quizás estas tasas de crecimiento que hemos evidenciado se consoliden en el cierre del año, y el sector pueda cerrar o se mantengan en el entorno de 52.000 unidades, y un 2023 donde el sector también pueda continuar atravesando una fase de crecimiento, incluso pudiendo llegar a las 57.000 unidades para lo que es ya el año 2023. ¿Sí? Entonces, bueno, estos son los diferentes escenarios que hoy podemos proyectar para resultados del sector para lo que es cierre de 2022 y cierre 2023. Después, otro de los rubros, en el caso de supermercados, en el agregado de supermercados, y en cierta forma también coincide con el agregado a nivel de comercio, una fase atraviesa una fase aún incipiente de crecimiento, con lo cual, bueno, deberíamos esperar que pase en el cierre del año para ver si esta trayectoria de crecimiento en el tercer trimestre se consolida o fue realmente coyuntural. Entonces ahí, bueno, de todas formas, si uno compara los periodos anteriores, el sector supermercados venía atravesando una fase de crecimiento bajo o de caída en sus niveles de venta, con lo cual esto es una buena noticia. Todavía debemos esperar los resultados del próximo trimestre para ver si se da un cambio en la tendencia de este rubro en particular. En el caso electrodoméstico, como les decía, un sector que vio impulsadas sus ventas en lo que fue a partir en particular en el tercer trimestre del año. Ahí vemos el efecto mundial claramente jugó positivamente en el resultado del sector, también el comportamiento del dólar, con lo cual ahí también, en este caso, quizás ahí tenemos información más certera para poder proyectar que en el cierre del año este escenario de crecimiento del sector se pueda mantener en el cierre del año. En el caso de informática, también un sector que ha crecido fuertemente con ciertos vaivenes en los últimos periodos, pero de todas formas es un sector que continúa atravesando una fase de crecimiento y bien diferenciada respecto a lo que es el resto de comercio y servicios. En el caso de jugueterías también, una fase de crecimiento. Ahí, bueno, quizás el escenario, si bien se presenta más optimista para el cierre del año, como vimos en el caso de supermercados, tendríamos que esperar qué va a pasar en el cierre del año para, bueno, realmente confirmar que el sector deja atrás el escenario de caída o de bajo crecimiento. En el caso de indumentaria, como decíamos, también otro sector que, si bien detiene ese nivel de crecimiento, pero de todas formas es un sector que ha venido creciendo fuertemente en los últimos trimestres, con lo cual, ahí como hablábamos al principio, ¿no? En lo que tiene que ver con vestimenta, electrodomésticos, son sectores dentro del comercio que los que han mantenido el escenario de crecimiento o han visto los mejores resultados, en particular en el segundo trimestre del año. Y en lo que hace a los servicios, como también lo hablábamos, y también comparábamos con los datos de actividad en forma oficial, que publica el Banco Central, agencias de viaje, también aquí en nuestra encuesta nos da un crecimiento bien relevante del sector en el tercer trimestre del año, y esto justamente tenía que ver con, bueno, lo que tiene que ver con los viajes hacia el exterior, el turismo emisivo, en particular hacia la región, pero a todo el mundo, ¿no? Esto tiene que ver con ese proceso también de encarecimiento de nuestra economía, con nuestros principales socios comerciales, y eso impacta a nivel de bienes, pero también impacta a nivel de servicios, donde las personas deciden realizar turismo en el exterior frente a realizar esas actividades a nivel local por lo que tiene que ver por el comportamiento de los precios. En el caso, por contrapartida, en el caso de hoteles, y aquí vemos también restaurantes y confiterías, son dos sectores que mantienen una fase de contracción, y en contraposición, esto que veíamos, ¿no? Son sectores que están altamente relacionados con el turismo, con lo cual un encarecimiento de nuestra economía hace menos atractiva la llegada de turistas a nuestro país, y en ese sentido el sector registra un escenario de caída, en particular en lo que es hoteles, restaurantes y confiterías,
y también, que lo vamos a ver más adelante, también como resultado de lo que es ese corrimiento del consumo que estamos viendo hacia los países vecinos, y eso también impacta en particular en lo que tiene que ver con restaurantes y confiterías, o sea, consumo de servicios que deja de hacerse en nuestro mercado para hacer en el mercado, en este caso, Argentina o Brasil en concreto. A partir de estos resultados, bueno, ¿cuáles son los esperados, ¿no? ¿Cuáles son las expectativas para lo que es el cierre del año? En líneas generales no hay un cambio drástico en materia de expectativas para el cierre del año respecto a los resultados que veíamos en lo que tenía que ver con el segundo trimestre del año, un leve deterioro, pero leve, con lo cual uno ve que para el cierre del año el 46% de las empresas estiman que sus niveles de venta permanecerán igual frente a un 40% que aumenten y un 14% que disminuyan. Con lo cual no vemos grandes cambios para lo que es el cierre del año respecto a estos resultados en materia de nivel agregado de comercio y servicios. Quizás las más optimistas o las que tienen mejores expectativas para sus resultados en el cierre del año tienen que ver con hoteles, restaurantes y confiterías. Acá también, porque bueno, se viene una nueva temporada turística, lo cual eso, bueno, puede, más allá de esta relación de precios desfavorable para nuestra economía, igual claramente va a haber turistas que lleguen a nuestro país, con lo cual eso puede tener un impacto positivo o relativamente positivo en estos resultados del sector, y en el caso de electrodoméstico, como veíamos, también un sector que estimamos que cierre el año atravesando una fase de crecimiento. Entonces, un poquito dejando de lado ya cuál es el comportamiento específico en materia de ventas, bueno, cuáles son los determinantes, decir, los principales determinantes cuando uno dice, bueno, ¿por qué está pasando, por qué se dan estos resultados a nivel de la economía en general y del sector comercio y servicios en particular? Y allí hay un componente fuerte de lo que tiene que ver con el poder adquisitivo de los hogares, ¿no? Lo que tiene que ver con el poder de compra. Y allí hay dos elementos que juegan. Por un lado, el tener un trabajo, ¿sí? El contar con un ingreso a nivel mensual, y por otro lado, lo vamos a ver más adelante, en lo que tiene que ver con el poder adquisitivo, es decir, mi poder de compra, no solamente donde veo el ingreso que recibo, sino también qué pasa con el comportamiento de precios. En términos del mercado de trabajo, en línea con este estancamiento que veíamos a nivel agregado de la economía, acá no solamente haciendo referencia a comercio y servicios, sino a nivel agregado, eso coincide también con un enfriamiento, como ustedes ven, de lo que es el mercado de trabajo. Y algunos elementos que acá creo que es interesante destacar, como veíamos, si bien claramente estamos por encima en lo que tiene que ver con la cantidad de ocupados respecto al año anterior, ese crecimiento o esa mayor cantidad de ocupados se generó en lo que tiene que ver con los primeros meses del año. Sin embargo, en los últimos meses vemos un menor nivel de crecimiento o generación de puestos de trabajo, por eso hablamos de un enfriamiento del mercado de trabajo. O sea, nosotros comenzamos el año con incrementos interanuales en la cantidad de ocupados de más del 4%, y en estos últimos meses estamos con crecimientos en torno del 1%, o sea, una situación de estancamiento respecto al periodo anterior, en particular en lo que es la segunda mitad de este año. Al mismo tiempo, en materia de beneficiarios del seguro de desempleo, más allá de los vaivenes mensuales que pueda haber, seguimos estando en una situación relativamente similar a los niveles pre-pandemia, con lo cual manteniendo un promedio de más o menos 44.000 personas que hoy se encuentran en seguro de desempleo. Y un elemento que sí es interesante en materia tanto de empresas cotizantes como puestos cotizantes, aquí sí el dato también, ¿no? Una velocidad, sobre todo en lo que tiene que ver, lo vemos en puestos cotizantes, que refiere específicamente al comportamiento del mercado de trabajo, una velocidad de crecimiento también que se ve disminuida respecto a los periodos anteriores, en particular durante el año 2022, y con ciertos vaivenes en los últimos periodos. Acá sí un dato que creo que es importante destacar, es que la salida de la pandemia no solamente generó, cuando uno ve los mínimos alcanzados allá en materia de ocupados en el 2020, así como en empresas cotizantes y puestos cotizantes, la salida de la pandemia claramente repercutió en un crecimiento en el mercado de trabajo, pero a su vez también fue de la mano de una
de una mayor formalización del mercado de trabajo. Ustedes ven que prepandemia los niveles de tasa de informalismo estaban cercanos al 24%, hoy estamos con un nivel de informalismo en torno al 20% en el mercado de trabajo en particular, y eso lo vemos en el crecimiento que hubo tanto en puestos cotizantes como en empresas cotizantes. Y acá una variable clave que está explicando en cierta forma este comportamiento de una mayor formalización en el mercado de trabajo tiene que ver también con el crecimiento que ha tenido la construcción en el último tiempo, un sector intensivo en el uso de mano de obra y a su vez un sector altamente formalizado, con lo cual eso también está jugando en que lo que tiene que ver con los niveles de informalismo en el mercado de trabajo hayan visto reducidos en los últimos tiempos. Pero en líneas generales lo que estamos viendo, más allá de estos datos concretos, es justamente ¿no? esto que veíamos, este estancamiento o el enfriamiento, esta capacidad de la economía de reducir su velocidad en lo que tiene que ver con la generación de puestos de trabajo asociado también a este estancamiento global de la economía, en particular en estos últimos meses que estamos analizando. Dos datos para dejarlos, lo que tiene que ver con el tipo de cambio, qué está pasando con el valor del dólar, algo que todos en este momento estamos atentos y analizando, el fortalecimiento de la moneda, del peso, en torno a un 13% en lo que va del año, ¿sí? Siendo una de las monedas que más se apreció a nivel internacional, o sea, un fortalecimiento del peso que en cierta medida se ha desdibujado respecto al resto de las economías, y eso ha posicionado que Uruguay hoy se encuentre relativamente caro frente a sus principales socios comerciales. De todas formas, aquí es importante que si uno ve cómo impacta esto en la actividad económica, cómo esto impacta en nuestra competitividad, ¿no? Y en definitiva, donde no solamente vemos qué pasa con el valor del dólar, sino también qué pasa con nuestros precios a nivel local y también qué pasa con los precios en nuestros principales socios comerciales. Está claro que esto también lleva a una pérdida de competitividad de nuestra economía, que en el acumulado del año está por debajo del 10%, y si una trayectoria de más de largo plazo, la pérdida de competitividad de nuestra economía está en el torno del 30%. Entonces vamos a ver en particular con los socios comerciales de la región, pero está claro que Uruguay atraviesa una fase de encarecimiento de su economía, lo cual eso impacta claramente en el sector exportador, como lo vimos, no solamente en términos de bienes, sino también en servicios. ¿Sí? ¿Cuáles son, a partir de estos datos, las proyecciones y también de la realidad del contexto internacional, en particular de la economía estadounidense? Bueno, nosotros proyectamos un dólar relativamente planchado para el 2023, lo cual nos permite proyectar un cierre para este año en torno de 40 pesos por dólar, y en el caso de 2023, el cierre de 2023, un dólar un poquito más alto, pero no más de 43 pesos. Eso también dependerá de las decisiones en materia de política monetaria que decida Estados Unidos, pero al día de hoy, uno con la información y con los resultados que hoy tiene a nivel económico, con las decisiones en materia de política monetaria en Estados Unidos, hoy uno podría proyectar este dólar relativamente planchado para lo que es el año 2023. Y eso claramente tiene un impacto, no solamente qué pasa con el dólar, sino también lo que está pasando con el precio de los alimentos a nivel internacional, en lo que tiene que ver con las presiones inflacionarias en el mercado local, en el mercado interno, donde estamos viendo ya en los últimos datos de inflación cierto aflojamiento en lo que tiene que ver con las presiones inflacionarias, y a su vez también eso nos permite proyectar un nivel de inflación para el cierre de este año por debajo del 9%, y en 2023 para cercano al 7.5%. Ahí está claro que también dependerá de las decisiones a nivel de política monetaria que se tome el Banco Central. El 30 de diciembre, como ustedes saben, es la última reunión del Comité de Política Monetaria del Banco Central, y bueno, y ahí está en discusión a ver qué posición va a tomar la autoridad monetaria respecto a la definición o no de un incremento de la tasa de política monetaria
justamente con el objetivo de que la inflación continúe esta senda de menores niveles, pero al mismo tiempo qué pasa también con el comportamiento del dólar a nivel local, el precio del dólar, y cómo se impacta en nuestra competitividad y en particular cómo impacta en los sectores exportadores de bienes y servicios, una discusión que como todos sabemos hoy está en la mesa, y con distintas opiniones respecto a, bueno, cuál debería ser el camino que Uruguay debería seguir en este sentido. Vamos a entrar un poquito en detalle más adelante. Luego, pero claramente también, como veíamos, ¿no? ¿Qué pasa con el mercado de trabajo? ¿Qué pasa si tengo o no un trabajo? Pero también qué pasa con mi salario y qué pasa con mi poder de compra. Y ahí impacta, por un lado, los ajustes salariales, pero también claramente qué pasa con los precios, incide drásticamente en mi poder de compra. Como ustedes saben, el índice de salario real en los últimos tiempos viene atravesando una fase de contracción, que eso también tiene un impacto directo en el resultado del comercio. Este aflojamiento de las presiones inflacionarias en los últimos periodos, en los últimos meses, nos permiten proyectar un cierre del año donde el salario real va a estar en una situación de estancamiento, es un crecimiento nulo. De todas formas, como ustedes saben, venimos de 2 periodos de una contracción importante del salario real, y también lo que avisoramos para el próximo año, vamos a tener una nueva ronda salarial, donde el 75% de los asalariados privados van a estar negociando ajustes salariales para los próximos periodos, ¿sí? Donde el sector comercio, construcción, o sea, hay grandes sectores demandantes o generadores de trabajo que van a estar negociando los ajustes salariales, y eso podrá, los resultados de esta ronda podrán permitir un incremento del salario real para el próximo periodo, junto con lo que veíamos, este aflojamiento de las presiones inflacionarias. De todas formas, como veíamos, las proyecciones de crecimiento para la actividad económica en el próximo año son aún magras, y todavía tenemos que ver qué va a pasar en esas definiciones en materia de la negociación salarial, y qué va a pasar también en la relación de precios con nuestros principales vecinos, y cómo eso va a impactar en sectores como el comercio en particular. De todas formas, tomando en cuenta estos factores, para el 2023 estamos proyectando sí un incremento del salario real, magro, pero un incremento del salario real de 1,5%. De todas formas, eso no va a permitir, según nuestras proyecciones, aún recuperar los registros pre-pandemia. Entonces, esto es un poquito a nivel de las principales variables y de los principales también determinantes de lo que tiene que ver con el poder de compra y las decisiones de consumo de los hogares, y su impacto en el sector comercio para lo que es el cierre de 2022 y 2023. Un elemento a destacar, entonces, que también va a estar presente en el 2023 y que en cierta forma va a estar, desde nuestro punto de vista, contrarrestando este escenario de crecimiento del salario real, o sea, va a estar jugando en contra para el sector comercio, es lo que tiene que ver con la realidad en la frontera, y cómo esto impacta a nivel del comercio y los servicios, no solamente en frontera, sino a nivel de todo el país. Esto hoy ya lo estamos viendo a nivel de la economía, a nivel de todo el país, en estos últimos meses en particular, y tal como hablábamos al principio, dado que no estimamos un cambio drástico en la relación de precios con nuestros principales vecinos, en particular con Argentina, entendemos que esta realidad o este impacto, este shock negativo que viene de la región y desde la situación de frontera y cómo impacta en el comercio, va a permanecer durante 2023. Algunos elementos simplemente para compartirlos con ustedes, cuál es la realidad cambiaria, lo que les decíamos, esta pérdida de competitividad, cómo se profundiza con los vecinos. Allí les mostraba lo que tiene que ver con los indicadores de precios de frontera, ¿sí? Como el encarecimiento de nuestra economía frente a los países vecinos, en particular con Argentina. Esto es el indicador de precios fronterizo que establece la Universidad Católica en su campus en Salto, y allí ven el diferencial de precios es realmente sorprendente, o es muy alto, ¿no? Y sorprende, y cómo eso impacta, y en algunos sectores que veíamos, ¿no? Cuidado personal, comida fuera del hogar, en lo que tiene que ver con alimentos, bueno, bebidas alcohólicas, tabacos, sectores quizás más tradicionales de este diferencial de precios, ¿no? Pero de todas formas,
estas diferencias de precios son históricamente altos a la realidad que enfrentan estos departamentos y estas regiones en la historia. A su vez también eso, como decíamos, cómo impacta no solamente el nivel de comercio, y en lo que tiene que ver con la comercialización de bienes, sino también en los servicios, esto que hablábamos, ¿no?, de corrimiento del consumo, también de el consumo que deja de realizarse en nuestro país para consumir en los países vecinos, y ahí ustedes ven el incremento de los visitantes uruguayos, tanto a Argentina como a Brasil en los últimos trimestres, si uno compara cuál era la realidad pre-pandemia y cuál es la realidad hoy en lo que tiene que ver con tanto en número de viajeros como también el incremento de gasto en los países vecinos. Entonces, este corrimiento del consumo que hablábamos, también cómo impacta directamente en rubros bien importantes del sector comercio y servicios. Y a su vez también esta realidad económica que afecta a las zonas de frontera también tiene sus repercusiones en lo que tiene que ver con la sociedad en su conjunto, es decir, la menor actividad económica, en particular en los departamentos de frontera, también tiene su impacto a nivel del mercado de trabajo, con altas tasas de desempleo que sobresalen por la media o por la realidad del país a nivel local, así como también niveles de informalismo realmente altos, ¿sí?, y que se diferencia respecto a esta realidad que veíamos a nivel país, que está en el entorno del 20%, sin embargo vemos que departamentos como Artigas, Riberas, altamente influenciados por lo que tiene que ver con la frontera, en el caso de Maldonado, un departamento con un turismo, con una actividad turística bien importante. Entonces, cómo también esta realidad económica y cómo este encarecimiento de nuestra economía o abaratamiento de las economías regionales, cómo impacta también en la realidad del mercado de trabajo y también en lo que tiene que ver con el nivel de vida, el poder de compra de las personas que allí viven. Otro elemento también que en cierta forma coincide también con esta realidad que veíamos en lo que tiene que ver con el sector comercio en general, pero en particular también con las zonas de frontera, donde esto es el monitor de Scantech, que refiere a la venta en canal supermercados, autoservicios, una caída del consumo, y en particular una profundización de la caída en los departamentos, por ejemplo, Salto y Paysandú. Esto también en línea con los resultados que nosotros veíamos en la encuesta, donde los departamentos de frontera es allí donde se dan las caídas más pronunciadas en lo que tiene que ver con los niveles de venta en comercio y servicios. Ahora, bueno, entonces una realidad de frontera que permanece, que estuvo presente en 2022, que estimamos que esté presente en 2023, y que va a continuar teniendo un impacto negativo en lo que es el resultado del sector comercio y servicios. Por eso, más allá de un incremento del salario real que pueda darse durante el 2023, no somos del todo optimistas en un crecimiento del sector relativamente pronunciado, porque bueno, la realidad hoy es compleja y se ve golpeado por diferentes frentes, en particular en lo que hace justamente a la realidad de frontera, cómo impacta el contrabando, corrimiento del consumo y demás. Acá simplemente, bueno, elementos que están sobre la mesa a discusión para, bueno, llevar adelante posibles políticas que tiendan a mitigar el impacto que hoy está teniendo esta situación de precios en nuestra economía. Algunos elementos que desde la Cámara también discutimos e intercambiamos, no solamente con las autoridades, sino con los actores locales de estos departamentos, de bueno, cuáles pueden ser los posibles caminos de solución, más allá de algunas estrategias a nivel gobierno que tiene que ver con reducción de cargas impositivas al nivel de las empresas, pero que claramente no son suficientes, con lo cual, ¿qué posibilidades hay de avanzar hacia otras estrategias tendientes a mitigar esta realidad y el impacto negativo que está teniendo esta situación en el sector comercio y servicios y en la economía en general? Y bueno, y para terminar la presentación, pensando ya de cara a lo que es más desde una mirada más de mediano y largo plazo, cuando hablamos, ¿no?, del encarecimiento de nuestra economía, cuando hablamos, bueno, qué pasa con el valor del dólar, qué medidas se pueden tomar en cuenta, al final del día lo que estamos aquí discutiendo es la competitividad de nuestra economía, ¿no? Y esto que volvemos una y otra vez, la importancia de ser más competitivos
con nuestros mercados, con nuestros competidores y con nuestros socios comerciales, tanto en bienes como en servicios, políticas que desde la Cámara todos los días intentamos promover y avanzar en lo que tiene que ver con una mayor apertura internacional, mayor desarrollo de infraestructura, más eficiente, política tributaria también, relaciones laborales, educación y capacitación, y un aspecto en el cual en la Cámara estamos trabajando fuertemente y también entendemos que hace claramente a lo que es la competitividad de nuestra economía y el funcionamiento de las empresas, y también a sus niveles de rentabilidad, refiere a lo que son las regulaciones internas, a lo que es el funcionamiento del Estado, y esto que hablamos, vuelvo aquí sobre esto, ¿no? Esto que hablamos del costo país, y cómo se forman los precios en nuestra economía, y cómo eso nos posiciona, nos deja mal posicionados frente a nuestros competidores, ¿no? Y allí hablamos de la importancia de trabajar en la normativa, regulaciones, habilitaciones, certificaciones, todos aquellos obstáculos, tanto burocráticos como regulatorios, que enfrentan las empresas en el desarrollo de actividad, y que al final del día generan tiempos, costos, ineficiencia económica y perjudican la competitividad de nuestra economía. Y en ese sentido, desde la Cámara estamos desarrollando lo que es una nueva instancia de trabajo, porque nosotros todos los días trabajamos en estos puntos, pero bueno, esto es un nuevo canal de trabajo que abrimos, justamente para recibir lo que tiene que ver con todos aquellos trámites, ¿no? Todo esto que hablábamos, estas trabas que enfrentan las empresas, entender cada una de ellas en detalle, para justamente lograr una coordinación público-privado que nos permitan desarrollar propuestas de simplificación, de facilitación, ¿no? Y ir hacia regulaciones más eficientes y más eficaces, justamente que nos permitan ser más competitivos. Esto es simplemente en lo que también estamos trabajando en la Cámara todos los días, y que también les pedimos a las empresas. Esto vamos a estar haciendo el lanzamiento oficial en los primeros meses del año próximo, pero en definitiva esto es un canal que abrimos para que todas aquellas empresas, los empresarios, puedan dejarnos, puedan transmitirnos cuáles son estas trabas, estos obstáculos que presentan en el desarrollo de su actividad empresarial, con el objetivo de justamente trabajar en ellos, presentar a las autoridades propuestas, mejorarlos, y así ir hacia una mejora de nuestra competitividad, que, como decíamos, ¿no? Que en esta discusión que hoy hay todos los días, de bueno, qué pasa con el tipo de cambio, qué valor tiene que tener, si tiene que intervenir o no, y al final del día ahí con una mirada de más de mediano y largo plazo, de que sí, claro, importa qué pasa con el tipo de cambio, pero acá lo fundamental es construir una economía competitiva que sea, en la cual tenga empresas privadas que puedan desarrollar su actividad de forma más eficiente, que sean rentables y que sean generadoras de fuentes de trabajo genuinas, y eso claramente va a ser el motor para toda nuestra economía y para toda nuestra sociedad. Entonces, un poquito dejarles este último punto en lo que estamos trabajando en la Cámara, y en lo cual ya vamos a estar comunicando de forma más masiva, ¿no? En esta nueva herramienta que estamos poniendo sobre la mesa para bueno, tratar de ir hacia esa economía más competitiva. Entonces, bueno, por aquí dejo mi presentación por el día de hoy. Simplemente allí tengo, simplemente, si alguno desea hacer algún comentario, alguna pregunta, estamos abiertos al intercambio. También a veces conocer la realidad de algún sector en particular también es bien valioso. Sepan que esta presentación se la vamos a estar enviando en el correr del día, con lo cual también alguna consulta, si no surge ahora, que surja después, a las órdenes. No sé si alguien quiere hacer algún comentario, alguna consulta. Por allí, nada. Bien. Bueno, simplemente agradecerles. El año que viene vamos a seguir con estas presentaciones, que lo que intentan es, bueno, compartir con ustedes el trabajo que realizamos día a día en la Cámara, compartir los resultados en materia de actividad económica, y bueno, pensar también en conjunto hacia dónde debemos ir, y también el trabajo que desarrollamos aquí en la Cámara, que bueno, el mismo se hace gracias a ustedes y el aporte de todos ustedes. Así que bueno,
Muchísimas gracias a todos, quedamos a las órdenes desde la Cámara, desde el Departamento de Estudios Económicos, y bueno, a seguir trabajando en conjunto. Muchísimas gracias a todos y a las órdenes. Muchas gracias.